Ahora sí, entonces teníamos las ecuaciones de Hamilton, o sea, ya habíamos visto cómo obtener el hamiltoniano a partir del lagrangiano, y que las ecuaciones estas de Hamilton pues, también nos regresan a las ecuaciones de movimiento que se pueden obtener con las ecuaciones de Lagrange y que se pueden obtener también con la formulación newtoniana, ¿no? Pero bueno, entonces esta era otra forma. Teníamos que Q punto es la parcial de H con respecto de PI y PI punto es menos la parcial de H con respecto de QI. Y acuérdense que la función hamiltoniana pues depende de las coordenadas generalizadas, los momentos generalizados y posiblemente el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a sacar la derivada del hamiltoniano con respecto al tiempo, suponiendo ahorita esta dependencia general, así como lo tenemos aquí. Y lo podemos hacer, bueno, lo voy a poner así en general con las Q y PI. Acuérdense que en realidad tendríamos que tener una suma para cada una de esas, ¿no? O sea, hacer una de estas derivadas para cada una de estas variables que tengamos. Entonces, aunque no le ponga el símbolo de suma, con el índice es ahí que tenemos varios. Entonces vamos a escribirlo así como queremos la derivada con respecto al tiempo, y en principio las QI y los PI pues son funciones que dependen del tiempo, y aparte pues podemos suponer que la misma función hamiltoniana depende precisamente del tiempo. Entonces aquí vamos a utilizar la regla de la cadena, o sea, vamos a derivar con respecto a las QI y estas QI pues ya son funciones que dependen del tiempo en general. Entonces lo podemos escribir así, más la parcial de H con respecto a los momentos generalizados por la derivada de cada uno de estos con respecto del tiempo. Y aquí es donde les digo que en realidad esto sería una suma sobre el índice I, ¿no? Para cada una de estas que tengamos. ¿Ok? Más la derivada, más la parcial con respecto del tiempo, ¿no? Si es que depende explícitamente del tiempo. Esto lo tendríamos que escribir así. Todo esto, pues es la derivada del hamiltoniano con respecto al tiempo, ¿no? Suponiendo que esta es su dependencia en términos de estas variables. Y acá, a final de cuentas, pues esta es QI punto y esta es PI punto. Acuérdense que la derivada con respecto del tiempo las denotamos con este punto, o sea, este es QI punto y esta es PI punto. Y podemos utilizar las mismas ecuaciones de Hamilton para sustituir las QI punto y las PI punto por esto. Y entonces quedaría así, ¿no? Esta es la que ya teníamos. Y la QI punto es la parcial de H con respecto de PI. O sea, utilizando las ecuaciones de Hamilton. Y acá esta PI punto nos va a quedar con un menos la parcial de H con respecto de QI. Entonces de una vez se lo pongo aquí. Esta parcial es la que ya estaba y la otra es la que viene de las ecuaciones de Hamilton. La parcial de H con respecto de QI. Más la parcial de H con respecto de T. Suponiendo que la función hamiltoniana es continua, como sucede en todos los casos relevantes, entonces acá nos quedan las derivadas parciales cruzadas, ¿no? La parcial de H con respecto de QI, PI y PI, QI con este signo menos. Estas son iguales siempre que la función sea continua.
Entonces esto nos da 0, ¿no? Entonces todo esto se va a 0 y nos queda un resultado muy sencillo. La derivada con respecto al tiempo de la función hamiltoniana es igual a la parcial con respecto al tiempo de la función hamiltoniana. ¿Y qué quiere decir esto? Si el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo, o sea, aquí esta es la dependencia más general, si no depende explícitamente del tiempo, entonces esta parte es 0. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo así. Si la función hamiltoniana es nada más función de las coordenadas y los momentos generalizados y no explícitamente del tiempo, pues entonces esto es 0. Y entonces la derivada de la función hamiltoniana con respecto al tiempo es 0. Y eso quiere decir que la función hamiltoniana es constante con respecto al tiempo. Y si además, como vimos, el hamiltoniano es justo la energía total, acuérdense que esto era la energía cinética más todos los tipos de energía potencial que pueda haber. Entonces lo que tenemos aquí es otra forma de ver la conservación de la energía. ¿Ok? Muy sencillo con esto de aquí. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que el hamiltoniano no dependa explícitamente del tiempo y que el hamiltoniano sea la energía total del sistema. ¿Ok? Si eso pasa, entonces en automático tenemos la conservación de la energía. Entonces es otro criterio aquí en términos de la función hamiltoniana. ¿Ok? Puede ser que el hamiltoniano no dependa del tiempo, entonces esta es constante, decimos que esta es una constante de movimiento, pero puede ser que la función hamiltoniana sea constante, pero que no sea la energía total. ¿Okay? En algunos casos raros, en la mayoría de los casos, pues la función hamiltoniana va a ser la energía total. ¿Okay? O puede ser que sea la energía total, pero que no se conserve si es que depende explícitamente del tiempo. Pero, entonces, bajo estas condiciones, que no dependa explícitamente del tiempo y que sea la energía total, pues en automático tenemos la conservación de la energía. ¿Ok? Bueno. Y otra cosa que podemos hacer acá con el hamiltoniano es definir algo que se conoce como los paréntesis de Poisson. Entonces, para esto vamos a usar una función. Vamos a suponer que tenemos una función que igual dependa también que tenga la misma dependencia de las variables que la función hamiltoniana. O sea, que dependa de Q, P y T. Ahorita voy a poner nada más una. Vamos a ponerle una vez el índice. QI, PI y T. Entonces, es alguna función que depende de las coordenadas generalizadas, los momentos generalizados y el tiempo. Entonces podemos hacer algo parecido a lo que hicimos con el hamiltoniano. Vamos a sacar la derivada de esta función con respecto del tiempo. Y nos va a quedar algo igual, ¿no? O sea, bueno, algo análogo. O sea, sería la parcial de f con respecto de las QI por las QI punto más la parcial de f con respecto de las PI por los PI punto. Acuérdense que aquí pues estamos en realidad sumando sobre DI más la parcial de f con respecto del tiempo. O sea, algo análogo, ¿no? Solo que en vez de la función h, pues tenemos esta función f, ¿no? Igual acá sustituimos, bueno, aquí no podemos
Bueno, estas las podemos sustituir utilizando igual las ecuaciones de Hamilton. Y entonces esto nos quedaría así, la parcial de f con respecto de qi por la parcial de h con respecto de pi. Ok, entonces estoy usando otra vez aquí las ecuaciones de Hamilton para sustituir la qi punto por la parcial con respecto a pi de la función hamiltoniana, igual acá para las pi puntos, ¿no? Entonces aquí igual le pongo menos la parcial de f con respecto de pi por la parcial de h con respecto de qi. Y esto que ya tenía aquí, ¿no? La parcial de f con respecto de t. Bueno. Y bueno, acá simplemente se los puedo cambiar de lugar, o sea, las puedo conmutar. Y estas también. Aquí, a diferencia de lo que teníamos en el otro, pues esta no es h, ¿no? Es esta función. O sea, esto en principio no necesariamente se hace cero. Entonces acá simplemente las voy a acomodar así. La parcial de h con respecto de pi por la parcial de f con respecto de qi. Menos la parcial de h con respecto de qi por la parcial de f con respecto de pi. Más la parcial de f con respecto de t. Y todo esto que está aquí, lo que está, toda esta parte de aquí, lo voy a denotar simplemente con lo vamos a denotar así, con esta notación de brackets de h, f. Ya esto le vamos a llamar el paréntesis de Poisson de h con f, o sea, de la función hamiltoniana con esta función f que aquí tenemos en general. ¿Ok? O sea, lo que estoy haciendo es definiendo, entonces, aquí lo podemos ver como una definición, como esta, el paréntesis de Poisson de h con f, está dado por esta combinación de parciales. ¿Sí? Ponemos como definición. Así lo definimos, ¿no? Entonces aquí podríamos cambiar la función, entonces habría que cambiarlo acá, ¿no? Y también podemos cambiar la función hamiltoniana y entonces cambiaríamos aquí, pero las parciales entonces esas las tenemos así en este orden como están aquí, y a eso le llamamos el paréntesis de Poisson. Entonces, con esta notación, lo que teníamos de la derivada de esta función f con respecto del tiempo, lo podemos poner como el paréntesis de Poisson de el hamiltoniano con f, con la misma función, más la parcial de f con respecto del tiempo. ¿Ok? Ahora, las funciones que permanezcan constantes en el tiempo, o sea, funciones de las coordenadas y el momento que permanezcan constantes en el tiempo, les llamamos integrales del movimiento, o sea, son
cosas que permanecen constantes, como la energía, o sea, el mismo hamiltoniano puede ser una integral de movimiento, pero no necesariamente es la única, ¿no? O sea, puede haber otras funciones de las coordenadas y del momento que también permanezcan constantes, y esas le llamamos integrales de movimiento. Entonces vamos a ponerlo aquí. Una integral de movimiento es tal que su derivada con respecto del tiempo pues es cero. Es decir, la función es constante, ¿no? Con respecto al tiempo, ¿no? No cambia en el tiempo. Entonces, de esto que tenemos aquí, pues la condición es que todo esto sea cero, si es que f es una integral de movimiento. Esta parte sería cero, ¿no? O sea, estamos poniendo que f es una integral de movimiento. Y si además nuestra función f no depende explícitamente del tiempo, entonces lo simplificamos todavía más, ¿no? Si esta función depende nada más de las coordenadas y los momentos, y ya no depende, pues, p nada más sin el punto, y ya no depende explícitamente del tiempo, entonces esta parte es cero, y nos queda que el paréntesis de Poisson es cero. Entonces esta es otra forma de un criterio para encontrar integrales de movimiento, ¿no? Que su paréntesis de Poisson con el hamiltoniano, con la función hamiltoniana, sea cero. Entonces ya tenemos una función que no dependa explícitamente del tiempo, que esto sea cero. Entonces tenemos que checar su paréntesis de Poisson con el hamiltoniano, o sea, sacar estas derivadas, las que vimos acá. Y si esto nos da cero, entonces ya sabemos que esta f también se conserva. O sea, también sería una integral de movimiento. Esto nos podría dar otra cantidad conservada. ¿Okay? Es un criterio adicional que tenemos. Y, por ejemplo, estos paréntesis de Poisson en mecánica cuántica se generalizan a conmutadores. Al final de cuentas, esto es como una especie de conmutador. O sea, esta cantidad por esta cantidad menos esta cantidad por esta cantidad. Aquí tenemos con derivadas parciales. Si esto los vemos como operadores en algún espacio vectorial, que sean operadores, pueden ser operadores diferenciales, pueden ser matrices. Si esta f la vemos como operador, el hamiltoniano del sistema también lo elevamos a la categoría de operadores. Si estos conmutan, o sea, el paréntesis de Poisson en ese caso se vuelve un conmutador. Si estos conmutan, quiere decir que se pueden diagonalizar simultáneamente. O sea, incluso lo podemos ver como un resultado de álgebra lineal, ¿no? Ok, pero bueno, eso es para mecánica cuántica, pero eso viene acá de los paréntesis de Poisson de la mecánica clásica. Entonces, este es otro criterio para encontrar integrales de movimiento. Bueno, ya no me voy a meter más acá en la teoría del hamiltoniano, todavía hay varias cosas ahí, pero más complicadas. Entonces, vamos a dejarlo aquí, lo del hamiltoniano, y vamos a pasar a la parte del electromagnetismo, que es lo último que quería ver. Les había pedido que checaran ahí las ecuaciones de Maxwell. Vamos a verlas ahorita rápido. Que están en términos, bueno, son ecuaciones en términos del campo eléctrico y el campo magnético. ¿Ok? Entonces, no hemos visto ni el campo eléctrico ni el campo magnético, y llegar a las ecuaciones de Maxwell nos llevaría o sea, analizar todo lo que está detrás.
nos llevaría un trimestre entero, entonces lo vamos a ver ahorita así más cualitativamente. Lo que sí podemos ver son las ecuaciones, porque al final de cuentas son ecuaciones diferenciales. ¿Okay? Entonces, nada más así para entender rápido el concepto de campo eléctrico, ya habíamos visto el concepto de fuerza, ¿no? Esto que está acá es lo que se conoce como la fuerza de Coulomb entre dos cargas. Aquí tenemos dos cargas. Esta es positiva. Esta Q0 le voy a llamar una carga de prueba. Y voy a suponer que es mucho más pequeña que la carga Q que me interesa. Digamos que la carga de interés es esta. ¿Ok? La fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas eléctricas está dada por la fuerza de Coulomb, que tiene la misma forma matemática que la fuerza de gravedad newtoniana, solo que aquí puede ser también de repulsión, no nada más de atracción, pero matemáticamente es la misma forma, una constante, que ahorita no importa el valor, es la constante eléctrica, el producto de las cargas, que aquí tendrían que estar en valor absoluto, porque estoy considerando nada más la magnitud de la fuerza, ahorita no me importa la dirección, y divididos entre el cuadrado de la distancia que las separa. ¿Ok? Entonces es muy parecido a la fuerza de atracción gravitacional, donde aquí tendríamos la constante universal de gravitación, el producto de las masas y el inverso del cuadrado que la separa. En el caso eléctrico, pueden ser también fuerzas de repulsión, las cargas de signo iguales se repelen, las cargas de signos contrarios se atraen. Pero aquí me interesa nada más la pura magnitud. Entonces aquí en realidad tendría que ponerle valores absolutos a las cargas, porque pueden ser positivas o negativas, pero aquí estoy suponiendo que esta es positiva y la carga de prueba siempre la tomamos positiva por convención. Entonces, por eso no tiene aquí esto valor absoluto. ¿Ok? Esta es la fuerza de Coulomb entonces en magnitud. En este caso específico, iría para acá, o sea, si lo ponemos como vector, iría acá a la derecha porque sería una fuerza de repulsión, ya que ambas son positivas. ¿Ok? Pero bueno, esta sería la magnitud. Si esta fuerza la dividimos entre la carga de prueba, a eso lo vamos a definir como la magnitud del campo eléctrico. ¿Ok? Entonces simplemente cancelamos la carga de prueba y nos queda esta expresión súper sencilla. Esta es la magnitud de campo eléctrico de una carga puntual. Muy fácil. Entonces decimos que esta carga produce un campo eléctrico que tiene esta magnitud y que para una carga puntual positiva va a ser siempre radial hacia afuera, ¿no? O sea, si nos podemos olvidar ya de la carga de prueba, pero si ponemos una carga de prueba en cualquier punto del espacio alrededor de esta carga positiva, pues va a sentir una fuerza de repulsión que va a ser siempre radial hacia afuera. ¿Okay? Entonces, incluso aunque no haya carga, vamos a tener ahí un campo eléctrico que va a ser radial hacia afuera para todo el espacio, ¿no? Aquí estamos suponiendo entonces que el campo eléctrico, pues vamos a tener un valor para cada punto del espacio, dependiendo de la distancia a la que estemos. Esta es la pura magnitud, pero entonces, si consideramos, si tomamos en cuenta la dirección, pues sabemos que este es un vector, la fuerza es un vector y simplemente lo estamos dividiendo entre este escalar, entonces el campo eléctrico también es un vector. Y esto entonces en realidad sería un campo vectorial, o sea, esta carga produce un campo eléctrico para todo punto del espacio, ¿no? Que es para cada punto del espacio tendríamos un vector de campo eléctrico. Y pasamos entonces de la descripción de fuerza a la descripción de campo, porque conceptualmente con estas fuerzas que actúan a distancia nos metemos en algunos problemas conceptuales, porque la interacción tendría que ser instantánea sin importar qué tan separadas estén, ¿no? Por ejemplo, si de alguna forma desaparecemos esta carga,
Entonces, nuestra carga de prueba aquí sentiría que ya no está esta carga, tendría que darse cuenta instantáneamente, ¿no? Sin importar qué tan lejos estén, porque si ya no está esta carga, pues acá directamente la fuerza nos da cero. ¿Ok? Entonces, podría ser que incluso esa información de que la carga ya no está aquí, como es instantánea, pues viajaría más rápido que la rapidez de la luz en el vacío, cual no se puede. Entonces, para quitarnos esos problemas de las fuerzas que actúan a distancia, entonces lo pensamos mejor en términos de campos. Y entonces, en vez de pensar que esta interactúa con esta a través de una fuerza, pensamos que esta carga produce un campo eléctrico para todo el espacio y entonces las cargas que pongamos ahí van a interactuar con el campo eléctrico. ¿Ok? Esa es la idea así general. Bueno. Y cualquier cosa cargada pues va a producir un campo eléctrico, ¿no? Las cargas puntuales, pues tenemos distribuciones de cargas, alambres cargados, láminas cargadas, cilindros cargados, lo que sea, pues va a producir un campo eléctrico. La forma de calcularlo, pues ya es más compleja dependiendo de lo que tengamos, ¿no? Esto nada más para que tengan una idea así básica de lo que es el campo eléctrico. Bueno, entonces, regresamos acá. El campo magnético va a ser algo análogo, solo que el campo magnético lo producen cargas que estén en movimiento, y una carga que esté en movimiento es una corriente eléctrica. Entonces, para empezar, en el electromagnetismo tenemos, aparte de la fuerza esta de Coulomb, que sería para el caso que tengamos distribuciones de carga estáticas que no están moviendo, que no están cambiando en el tiempo. Podemos poner en general una fuerza electromagnética como la parte que va con el campo eléctrico, que es como lo acabamos ahorita de definir. Acuérdense que fuerza entre cargas es campo eléctrico. Entonces esto lo pasamos acá dividiendo, nos da el campo eléctrico. Más la parte magnética, que esa es un poco más complicada de describirla, pues simplemente la voy a poner así. O sea, este sería el vector de campo magnético. Esta B, esta E representa el campo eléctrico, la B el vector de campo magnético. Esta parte de aquí sería la fuerza magnética debido a una corriente, o sea, una carga que esté cerca de una corriente, una carga que esté moviendo con una cierta velocidad y, y que esté cerca de una corriente, va a sentir una fuerza dada por esta forma. La fuerza va a ser perpendicular a la dirección del campo magnético y a la dirección de la velocidad que lleve la carga, esta carga Q, porque la fuerza en este caso para el campo magnético es así en términos del producto cruz. ¿Ok? Bueno. Entonces aquí tenemos los dos tipos de fuerza, ¿no? Esta es la parte de la fuerza electrostática, esta es la parte de la fuerza magnética. Todo esto en conjunto se conoce como fuerza de Lorentz. Y esta aquí tenemos los dos tipos de fuerza que puede haber, ¿no? En el electromagnetismo. Ahora, las ecuaciones de Maxwell esas están descritas en términos de los campos. Entonces, ahorita vamos a ver nada más así, ¿qué nos dicen? Vamos a tratar de entenderlo así, cualitativamente. ¿Qué nos dicen? Y en la siguiente clase vemos qué pasa con esas ecuaciones en términos de los potenciales. O sea, también vamos a ver que tienen asociados
sus respectivas energías potenciales. O sea, esta fuerza es conservativa. Bueno, vamos a ver qué casos son conservativas. Y tanto el campo eléctrico como el campo magnético los podemos escribir en términos de potenciales. Pero bueno, vamos ahorita a las ecuaciones de Maxwell, que es la que les había pedido que checaran. Entonces, bueno, vamos a ponerlas así primero. Esta para el campo eléctrico. Es la integral de área del campo eléctrico sobre una superficie cerrada. O sea, eso es lo que nos está diciendo aquí. Esta es una integral de área. Es igual a la carga encerrada por esa superficie, ¿no? Donde esa superficie, pues o sea, no tiene que ser una superficie física, ¿no? Puede ser una superficie imaginaria. Y esto seguramente lo han visto en algún momento como el teorema de Gauss. De hecho, esto es una consecuencia del teorema de Gauss. Vamos a ponerle aquí, esto es igual a Q para que se acuerden que esto es la carga encerrada por la superficie gaussiana, ¿ok? O sea, tenemos una carga, una distribución de cargas, como sea, lo que sea. La encerramos, ponemos una superficie gaussiana, una superficie que encierre nuestra distribución de cargas. Y calculamos la integral de superficie. Eso va a ser igual a la carga encerrada por esa superficie, es lo que nos está diciendo. Simplemente. Y de ahí podemos sacar el campo eléctrico, ¿no? Esta es una forma de calcular el campo eléctrico cuando tenemos cargas o distribuciones de carga estáticas. ¿Ok? Pero bueno, matemáticamente entonces es fácil de entenderlo, ¿no? Hay una análoga de esta para el campo magnético, que vamos a ponerla como la segunda ecuación de Maxwell. La integral de superficie del campo magnético sobre una superficie cerrada, esto es 0. Lo que quiere decir que no hay cargas magnéticas aisladas, o sea, acá sí podemos tener cargas positivas o negativas, o distribuciones de carga positivas o negativas, pero para el campo eléctrico no existe tal cosa. O sea, por ejemplo, los imanes siempre vienen con dos polos, siempre tenemos un dipolo magnético, un polo positivo y un polo negativo, y no se pueden separar. Por mucho que corten el imán, pues les va a aparecer un polo positivo, un polo negativo, o norte, sur, como quieran, ¿ok? O sea, otra forma de llamarle esta ecuación de Maxwell es simplemente que esta nos dice que no hay monopolos magnéticos, ¿ok? O no hay cargas magnéticas que tengan un solo polo. Es otra forma de decirlo, ¿no? Esta de acá es simplemente la ley de Gauss. Para cargas o distribuciones de carga estáticas. Esta nos dice que no hay monopolos magnéticos. O sea, no hay un análogo magnético al caso eléctrico, ¿no? En este sentido, las ecuaciones de Maxwell son asimétricas, ¿no? Si existieran monopolos magnéticos, entonces aquí al lado derecho tendríamos una carga magnética análoga a esta eléctrica, pero eso no existe. Entonces de este lado tenemos 0. No hay monopolos magnéticos. ¿Ok? Esas son las ecuaciones de Maxwell, digamos, para el caso estático. Para el caso dinámico, cuando tenemos campos que están cambiando en el tiempo, pasamos de integrales de superficie a integrales de trayectoria. Entonces, la tercera ecuación de Maxwell, vamos a ponerla para el campo eléctrico.
Por aquí es una integral de línea, una integral de trayectoria, sobre una trayectoria cerrada, ¿no? Estas de acá son integrales de superficie sobre una superficie cerrada. Esta sería una integral de trayectoria sobre una trayectoria encerrada del campo eléctrico. Es igual a menos la derivada con respecto del tiempo del flujo de campo magnético, que es simplemente una integral de superficie del campo magnético, ¿no? Entonces esto lo podemos poner como B punto dA, donde la superficie aquí pues es la que está encerrada por esta trayectoria acá. ¿Ok? Y esta es de hecho la ley de Faraday, se conoce como ley de Faraday. Me falta aquí. Ley de Faraday. Físicamente, ¿qué nos dice? Simplemente que un campo magnético que cambie en el tiempo produce un campo eléctrico. Así lo podemos interpretar de manera sencilla, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense, es distinta de acá porque aquí, esta nos dice que las cargas que están estáticas o las distribuciones de carga que están ahí estáticas producen un campo eléctrico. Otra forma de producir un campo eléctrico es con un campo magnético que esté cambiando en el tiempo, ¿no? Porque aquí tenemos toda esta integral, al final de cuentas la podemos ver como un flujo de campo magnético que está cambiando en el tiempo, ¿no? Y bueno, con este signo menos. Pero la interpretación física pues es esa, ¿no? Un campo magnético que cambia en el tiempo produce un campo eléctrico. Sencillo, ¿no? Y la última es la ley de Ampère, junto con una corrección que hizo Maxwell. Esa sería también una integral de línea para el campo magnético, esta vez. Esta va a ser igual a la corriente. Vamos a ponerle I. Y bueno, por acá si quieren les pongo así rápido. La corriente la vamos a tomar simplemente como la derivada de la carga con respecto del tiempo. O sea, son cargas que están moviéndose. A final de cuentas, eso produce una corriente, ¿no? En un conductor, por ejemplo. Entonces aquí esta es la corriente común y corriente, valga la redundancia, o sea, la corriente que se tendría en un conductor, por ejemplo. También se le llama corriente de conducción, a final de cuentas, más algo parecido a esto de acá, a un flujo, pero ahora de campo eléctrico. O sea, más la derivada en el tiempo de la integral de superficie, ahora del campo eléctrico. Donde aquí nuevamente esta integral, la superficie sobre la que estamos integrando es aquella que rodea esta trayectoria, la encerrada por esta trayectoria, ¿no? Esta es una integral de trayectoria sobre una trayectoria cerrada. La superficie que encierra esa trayectoria es la que estamos tomando aquí para la integral de superficie. Ese es el flujo de campo eléctrico sobre esa superficie. Es otra forma de verlo. Y físicamente, esto también tiene una interpretación sencilla. De acá vemos que no hay nada que produzca un campo magnético en términos de cargas magnéticas, ¿no? Estáticas. Entonces, los campos magnéticos siempre son producidos por cosas que están cambiando o que están moviendo. Una es la corriente eléctrica. Entonces, una corriente eléctrica produce un campo magnético. Y otra forma de producir un campo magnético es
un campo eléctrico que esté cambiando en el tiempo. Esta parte de acá es como la análoga de acá. Aquí tenemos que un campo magnético que cambia en el tiempo produce un campo eléctrico, y análogamente un campo eléctrico que cambia en el tiempo produce un campo magnético. Aparte, otra forma de producir los campos magnéticos son las corrientes eléctricas. ¿Ok? Bueno. Entonces, esta parte de acá se conoce como ley de Ampère más la corrección de Maxwell. O sea, Maxwell se dio cuenta, Ampère llegó hasta esta parte de acá, o sea, llegó a la conclusión de que las corrientes eléctricas producían un campo magnético, y Maxwell se dio cuenta que así como estaba, esto estaba incompleto, porque había ahí ciertos problemas teóricos, y le añadió esta parte. Por eso se conoce como ley de Ampère más la corrección de Maxwell. Maxwell no descubrió todas estas cosas, o sea, todo esto son resultados experimentales que llevaron muchos años, por eso esta pues tiene el nombre de ley de Faraday, esta de Ampère. Hertz anduvo ahí también experimentando, hay varios años aquí, ¿no? Décadas incluso, no estoy muy seguro, pero muchos años. Maxwell lo que hizo fue toda esa parte experimental que estaba así como que dispersa, se dio cuenta de que todo se podía describir de forma única en términos de estas ecuaciones, aparte de corregir esta, de añadir este término que hacía falta para que todo fuera consistente, pues las escribió de manera eh, resumida, ¿no? O sea, todo ese conocimiento experimental que estaba ahí disperso, lo resumió teóricamente, más su contribución de esta parte, y por eso es que en general estas se conocen como ecuaciones de Maxwell, ¿ok? Entonces, todas estas, junto con la fuerza de Lorentz, describen completamente el electromagnetismo, ¿ok? Aquí tenemos toda la teoría electromagnética encerrada en estas ecuaciones. Entonces, hasta ahí es sencillo, digamos, lo difícil es resolverlas, ¿no? Y bueno, aquí estamos suponiendo que estamos en el vacío, o sea, que estas cargas o estas corrientes están en el vacío. Si nos metemos a los materiales, pues suponemos que tenemos cargas dentro de los materiales y demás, hay que modificar un poco estas ecuaciones. Tienen la misma forma, pero cambian acá algunas cosas de cómo definimos los campos, ¿ok? No nos vamos a meter a esas complicaciones. Digamos que estas son, vamos a ponerle aquí que estas son las ecuaciones de Maxwell en el vacío. Y describen por completo al electromagnetismo. Las complementamos acá con la fuerza de Lorentz, ¿ok? Bueno, lo que quiero hacer ahorita es simplemente llevar estas ecuaciones de Maxwell, aquí están escritas en forma de integrales, fácilmente las podemos pasar a la forma diferencial, que son las que vamos a utilizar para la última clase, ¿no? Entonces, vamos a llevar estas, y las quiero llevar a forma diferencial porque así es mucho más fácil ver una propiedad muy importante del electromagnetismo que se conoce como invariancia de norma. Eso lo vemos en la siguiente clase, ¿no? Entonces, fíjense, de acá simplemente vamos a utilizar los teoremas del cálculo vectorial. Para pues utilizamos el teorema de Gauss, el teorema de la divergencia, para estos dos que nos relacionan la divergencia de un campo vectorial justo con la integral de superficie del campo vectorial, ¿no? Entonces vamos a poner acá la ecuación 1 utilizando el teorema de la divergencia. Esto lo podemos escribir como la integral ahora sobre el volumen de la divergencia de este campo, ¿no?
del campo eléctrico, donde ahora estamos integrando sobre el volumen, ¿ok? Eso sería para cambiarlo esta parte de acá. Y acá la carga completa, entonces la podemos poner simplemente como la integral de volumen de una densidad de carga. Al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Entonces, esta parte de acá es simplemente del teorema de la divergencia. Y lo que voy a escribir es de la ley de Gauss, ¿no? De esta ecuación de la primera ecuación de Maxwell. Esto entonces tiene que ser igual a la carga encerrada por nuestra superficie, en este caso por el volumen, y esa la voy a escribir como una densidad de carga integrada para todo el volumen, ¿no? Donde esta ρ pues es simplemente carga entre volumen. Y esto le llamamos una densidad de carga. ¿Ok? Y eso lo hago entonces simplemente para quitarme entonces las integrales sobre el volumen y poner nada más, o sea, esta igualdad entonces se tiene que cumplir siempre para cualquier, este es un volumen arbitrario. Puedo pasar esta del lado izquierdo, entonces todo esto lo meto dentro de una sola integral de volumen. Eso tiene que ser igual a 0 y para que eso pase entonces el integrando tendría que ser igual a 0. Nos saltamos toda esa parte y lo que tenemos entonces es que la divergencia del campo eléctrico tiene que ser igual a la densidad de carga, ¿no? Lo que nos estaría diciendo esta ecuación. Muy feo. La divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga. Entonces, esta es la misma ecuación de Maxwell, que de hecho aquí está metida también la fuerza de Coulomb. Es el análogo de la ecuación de Maxwell que teníamos acá. Aquí está escrita en forma integral, acá está escrita en forma diferencial, ¿no? Pero es la misma, esta la podemos poner igual como la ley de Gauss. Hacemos lo mismo para la del campo magnético. Igual utilizamos el teorema de la divergencia. Como el lado derecho es 0, pues entonces nos sigue quedando 0 del lado derecho, ¿no? Entonces acá simplemente la integral de superficie la ponemos como la integral de la divergencia de B sobre el volumen. El lado derecho es 0. Y esto pues simplemente nos quedaría que la divergencia del campo magnético es 0, ¿no? Y sigue siendo la misma interpretación de antes. Esto quiere decir que no hay monopolos magnéticos. Y ahora pasamos a las otras, a las ecuaciones de Maxwell 3 y 4, la ley de Faraday. Entonces acá tenemos una integral de trayectoria. Aquí utilizamos el teorema de Stokes, ¿no? La integral de trayectoria de un campo vectorial es igual a la integral de superficie del rotacional del campo, ¿no? Es lo que nos dice el teorema de Stokes. Entonces, en la tercera ecuación, que era la integral de línea del campo eléctrico, por el teorema de Stokes la escribimos como la integral de superficie del rotacional del campo eléctrico, ¿no? Donde acá esta superficie pues es la que encierra esta trayectoria, ¿no? Al final de cuentas,
Entonces esto nada más es del teorema de Stokes. Y lo igualamos del lado derecho con la ecuación de Maxwell. Esto lo dejamos tal cual. Aquí ya tenemos una integral de superficie de la ley de Faraday. Entonces esto tiene que ser igual a menos la derivada en el tiempo de la integral de P punto de A. ¿Ok? Entonces hacemos exactamente lo mismo que antes. Esto lo pasamos del lado derecho, todo lo metemos dentro de una integral de superficie que tendría que ser 0, y entonces el integrando tiene que ser 0. Y entonces concluimos que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada en el tiempo. Bueno, acá para poder hacer eso tendríamos que meter la derivada en el tiempo dentro de la integral, ¿no? Entonces pasaría de ser una integral total a una parcial, y luego ya juntamos las dos. O sea, quiero que todo esté dentro de una sola integral de superficie, ¿no? Entonces tendríamos que meter también la derivada de la integral. Entonces, de hecho, aquí nos quedaría menos la parcial con respecto al tiempo del campo magnético. Y esto es otra vez la ley de Faraday escrita en forma diferencial. Ahí está. Y nos falta la última, que es la ley de Ampère más Maxwell. Entonces, esa que también está en términos de una integral de trayectoria. Igual utilizamos el teorema de Stokes, lo ponemos como el rotacional del campo magnético, integrado sobre toda la superficie que cubre esa trayectoria cerrada. Y del lado derecho, pues lo que teníamos de la ley de Ampère. Ahora aquí aquí tenemos nada más, aquí tenemos la corriente. Entonces, esta era la corriente. Habría que ponerla en términos de una densidad de corriente, así como decimos para la densidad de carga, e integrarla sobre el área. Entonces, en vez de poner I, voy a poner J punto dA. Y ahorita vemos qué significa esto de J punto dA. Más la parte que ya estaba de la derivada con respecto al tiempo de la integral de E punto dA, ¿no? Aquí ya se ve medio feo, pero se entiende, ¿no? O sea, es esta parte. Ok, lo que estoy haciendo es esta I, escribirla como la integral de J con respecto de A. Y ahorita vemos qué es eso. Y entonces otra vez tengo puras integrales de superficie. Pongo todo de un solo lado, meto todo dentro de la integral de área, igualado a 0, entonces el integrando tiene que ser 0. Y lo que quedaría entonces, aquí ya no cabe, vamos a poner otro, es que el rotacional del campo magnético es igual a este vector J más la parcial con respecto al tiempo, porque aquí también habría que meter esta derivada total dentro de la integral del campo eléctrico. El significado físico es exactamente el mismo. Esta es la ley de Ampère más la corrección de Maxwell.
ver, no sé si acento en la A o en la E, creo que es así, ¿no? Más Maxwell. Bueno, y esta J es simplemente una densidad de corriente escrita como vector. Voy a ponerle aquí un vector unitario si quieren. Lo que pasa es que, bueno, se lo voy a poner acá la corriente. La corriente en realidad es un escalar. Vamos a ver de dónde sale esto así rápido. Para que lo entiendan conceptualmente. Por acá tenía un ejemplo. Acá está. Muy sencillo. Supongan que esto es un pedazo de un conductor. Aquí tenemos las cargas dentro del conductor, que en principio estarían ahí quietas. Por convención las tomamos positivas, aunque en realidad en un conductor, pues estos serían electrones, los electrones que están ahí libres dentro del conductor, y serían negativos, ¿no? Pero por convención se toman positivos. Nos fijamos en un pedazo L del conductor y le aplicamos un voltaje en los extremos aquí que estamos considerando. Esta vez de voltaje, esto es lo que se conoce como potencial. El potencial eléctrico, que es simplemente la diferencia de potencial eléctrico, es lo que conocemos como voltaje, ¿ok? Entonces ahorita no importa mucho eso, supongan que aquí le conectamos una batería, ¿no? Donde este sería el polo positivo y este el negativo, de forma que este lado tenga un potencial mayor que este. Bueno, esa diferencia de potencial va a producir un campo eléctrico. El campo eléctrico ya vimos que lo podemos escribir en términos de la fuerza así. Esa fuerza entonces va a mover a las cargas que están acá libres de moverse dentro del conductor. Y las cargas que se muevan pues van a producir una corriente. Ahora, no todas van a tener la misma rapidez, pero podemos considerar un promedio estadístico y a eso le llamamos la velocidad de arrastre. Por eso tiene este subíndice D de drift. En inglés esta es la velocidad de arrastre. Y entonces supongamos que cada una de estas cargas libres de moverse son igualitas. Entonces todas estas son cargas Q. Entonces una carga que esté aquí, una vez que se establece este campo eléctrico, se va a mover después de un tiempo delta t. Si lleva esta rapidez BD, pues va a recorrer esta distancia L. ¿Ok? Entonces la distancia L la podemos escribir como esta velocidad por el tiempo que transcurrió. ¿Ok? Quiero ver cuánta carga pasa en total acá sobre esta sección transversal. Aquí suponemos que nuestro conductor tiene un área transversal A, sería esta sección transversal. Y aparte defino esta cantidad de n minúscula, que simplemente sea el número de cargas entre volumen. Número de cargas nada más, ¿no? Okay. Entonces, fíjense, el volumen de esta parte del conductor, pues es el volumen de este cilindro, ¿no? Sería la longitud, P por delta T, por el área, ¿no? Entonces, todo esto que está aquí es el volumen, multiplicado por la N, que es número de cargas entre volumen. Toda esta cantidad nos da número de cargas, multiplicado por Q, cada una de estas tiene carga Q. Esto nos da entonces la carga total en esta parte, ¿no? A eso le llamamos delta Q con esta Q mayúscula. Si dividimos esa delta Q entre el intervalo de tiempo delta T que le lleva a una de estas carguitas recorrer la distancia L, a eso le llamamos la corriente eléctrica promedio en este caso, ¿no? Y estaría dado de esta forma, ¿no? N por Q por la velocidad de arrastre por el área. Bueno, si queremos la instantánea, pues aquí tenemos que tomar la derivada, ¿no? Suponiendo que la carga total es una función del tiempo, derivada con respecto al tiempo, eso nos da la corriente instantánea. Bueno, eso no importa mucho, nada más quiero que vean entonces que a nivel de las
portadores de carga, la corriente la podemos definir así, ¿no? Donde esta Q es la carga que está libre de moverse acá en los conductores. Esta N es simplemente cargas entre volumen. Esta es la rapidez de arrastre promedio y esta es el área de la sección transversal del conductor. Si dividimos entre el área, entonces tendríamos lo que les digo que es la densidad de corriente. Esta parte no importa mucho, aquí les estaba enseñando a alguien más la ley de Ohm, pero no importa. Nada, lo que quiero que vean es esta parte. Esta J es lo que llamé corriente entre área, ¿no? Entonces, lo que acabamos de ver, esto que era la corriente, la dividimos entre el área de la sección transversal y nos queda nada más esta parte, ¿no? NQVD. NQVD, ahí está. Esa es nuestra densidad de corriente. Aquí está nada más la pura magnitud. Esto en realidad es un vector porque aquí esta es una rapidez. Si le ponemos la dirección a la velocidad de arrastre, como debe de ser, el vector que es, pues esto nos da una densidad de corriente. Para la pura corriente no se hace. Para la densidad de corriente sí le ponemos acá la dirección de la velocidad de arrastre. ¿Okay? Bueno, todo esto nada más para que vean de forma rápida que esta densidad de corriente es un vector, ¿no? Al final de cuentas, y viene de aquí su característica vectorial viene de la velocidad de arrastre de los portadores de carga que estén ahí en el conductor. Bueno, ya, eso es todo lo que necesitamos. Regresémonos a donde estábamos nosotros. Entonces aquí abusando un poco de la notación, le puse vector aquí a la I, aunque en realidad no debería ser a la I, pero bueno. Es para que entiendan entonces que esta J es una densidad de carga, ¿no? Vectorial. Pues vector de densidad de carga. Perdón, de densidad de corriente, no de carga. Esta no va entre volumen, sino va entre el área, ¿no? Entonces, en magnitud es simplemente corriente entre área. Aunque no vaya dividida entre volumen, le llamamos densidad de corriente. Y lo escribí simplemente para que la corriente que estaba acá solita la pueda poner como una integral de área, ¿no? De la densidad de corriente y poner todo esto en forma de una ecuación diferencial donde aparezcan vectores, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos las 4 ecuaciones de Maxwell, ahora escritas en forma vectorial. Las voy a repetir aquí, más para tenerlas en orden. Entonces la primera, la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga, aquí sí es carga entre volumen, y esto se conoce también como la ley de Gauss. La segunda es que la divergencia del campo magnético es cero, y esto nos dice que no hay monopolos magnéticos. La tercera es la ley de Faraday, y nos dice que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la parcial en el tiempo del campo magnético. Igual que antes, eso nos dice que además de las distribuciones estáticas, un campo magnético que cambia en el tiempo también produce un campo eléctrico, ¿no? Entonces, la interpretación física es la misma. Y la cuarta es la ley de Ampère con la contribución de Maxwell, que nos dice que el rotacional del campo magnético es igual a la densidad de corriente más la parcial en el tiempo de el campo eléctrico, ¿no? Y esto lo que nos dice es que un campo magnético lo puede producir una corriente eléctrica o un campo eléctrico que cambie en el tiempo. ¿Ok? Sencillo, ¿no? Pues acá tenemos las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial. Tenemos la divergencia y el rotacional de los campos eléctricos y magnéticos. Entonces,
Acuérdense que cuando sabemos la divergencia rotacional de un campo vectorial, lo tenemos completamente especificado, ¿no? Salvo una derivada, una derivada de una función escalar, ¿no? De hecho, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero ya tenemos entonces aquí la divergencia rotacional de los campos eléctricos y magnéticos. Entonces, aunque no entiendan completamente la física, pues en cuestiones matemáticas, ya sabemos aquí entonces que tenemos especificado nuestro campo vectorial eléctrico y nuestro campo vectorial magnético. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la siguiente clase, la última clase, vemos de aquí cómo llegamos a esto de la invariancia de norma, que es importante y tiene muchas aplicaciones actualmente. Y cómo podemos escribir estas ecuaciones de Maxwell en términos de los potenciales, o sea, vamos a pasar de la descripción de campo a la descripción de energía potencial, digamos. Es otra forma de ver, de energía potencial eléctrica y de energía potencial magnética. ¿Ok? Bueno, entonces, pues vamos a detenerlo aquí.